Luego de que esta semana Dina Boluarte realizara un evento multitudinario en el cual se hizo reunir, se hizo acompañar por varios expresidentes de varios países, dentro de los cuales destacó el expresidente mexicano Calderón Hinojosa, el cual está siendo investigado por temas de nexos con el narcotráfico. Pues la arroparon finalmente para darle un poquito de, vamos a decirle, aceptación, para darle un poquito de apoyo a la golpista peruana, pero pues lanza un mensaje Pedro Castillo desde prisión asegurando que él es y sigue siendo el presidente peruano y que en gran parte le mandó a decir al Congreso que él es el presidente y sigue mandando, aunque esté desde la cárcel. Le ponen pues una trampa a Boluarte y veremos finalmente cómo concluye todo esto, porque no sería la primera vez que vemos una historia de un expresidente que sale de prisión para retomar el poder y ahí sí, los que le hicieron el golpe tendrán que enfrentar todo el peso de la ley y también un cierto desdén de venganza. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Publio, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Así es, señoras y señores, en esta ocasión tenemos que hablar sobre la comparecencia del expresidente Pedro Castillo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú. En este caso, el tema central es la declaración que hizo Pedro Castillo asegurando que pues él sigue siendo el presidente constitucional del país, incluso estando detenido desde diciembre pasado. El hecho de que un expresidente se presente ante el Congreso y declare que sigue siendo el presidente constitucional del país, pues sí es un tema que genera controversia en la sociedad peruana, especialmente en un momento en el que el país está experimentando una crisis política y social. Primero que todo, es importante que se respete la voluntad popular expresada en las urnas y que se garantice el respeto a la Constitución. Es cierto que Pedro Castillo se encuentra detenido por supuestos delitos de corrupción y conspiración, pero eso no invalida el hecho pues, de que fue elegido por el pueblo como presidente de Perú. El hecho de que esté detenido no significa que su mandato haya sido revocado o que se haya declarado la vacancia presidencial. Además, es importante recordar que Pedro Castillo fue elegido en unas elecciones democráticas y transparentes en las que participaron más de 18 millones de peruanos. O sea, fue una elección histórica en la que se expresó la voluntad popular de forma clara y contundente. Por lo tanto, es importante que se respete a la Constitución y se garantice que se cumplan las reglas establecidas para el funcionamiento del Estado de Derecho en el Perú. No podemos permitir que la detención de un presidente electo por el mismo pueblo sea utilizada como pretexto para socavar la democracia y las instituciones. En segundo lugar, hay que hablar sobre la negativa de la Comisión de Fiscalización del Congreso a permitir que Pedro Castillo declarara de manera presencial. Y también de que no hayan tomado bien la declaración de Pedro Castillo. Eso sí, para que vean, es inaceptable y va en contra de los derechos de Pedro Castillo como ciudadano y como presidente constitucional del Perú. A ver, es cierto que Pedro Castillo se encuentra detenido, pero lo repetimos, no significa que se le deba privar de su derecho a declarar de manera presencial ante el Congreso. Es una obligación de las autoridades, y es verdad, el garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas, y independientemente de su situación jurídica. Además, es importante recordar que Pedro Castillo es un líder político que representa, a una parte significativa de la sociedad peruana. Negarle la posibilidad de declarar de manera presencial ante el Congreso es una forma de marginarlo y de no reconocer su legitimidad como presidente constitucional del Perú. Por tanto, a mi parecer,
Creo que es importante que se permita que Pedro Castillo declare de manera presencial ante el Congreso y que se garantice, pues, que se respeten sus derechos fundamentales como ciudadano y como presidente electo. Pedro Castillo, a pesar de estar privado de su libertad, sigue defendiendo su legitimidad como presidente constitucional del Perú. Y a ver, su posición se basa en el hecho de que fue elegido por voto popular en las elecciones presidenciales de 2021 y que por lo tanto, pues obviamente, pues tiene el derecho de ser reconocido como el líder legítimo del país. O sea, no hay de otra. Y es la verdad, no hubo corrupción, no hubo nada. Fue el mismo pueblo el que quiso que llegara ante ese puesto tan grande, el más importante de ese país. Es importante también el destacar que Castillo ha sido objeto de acusaciones y denuncias de corrupción por parte de la Fiscalía, pero bueno, aún no ha sido condenado por ningún delito, mucho ojo con eso. Además, hay críticas por la forma en la que ha sido tratado por las autoridades que lo han, pues, mantenido en prisión preventiva sin una condena firme. Y en ese contexto, pues la postura de Castillo se ha vuelto cada vez más relevante y ha sido objeto de debate en la opinión pública y en la clase política del país. Por ejemplo, hay quienes argumentan que su posición es ilegal y que en cualquier caso, pues que no puede ejercer el poder desde la cárcel. Otros, en cambio, sostienen que su legitimidad como presidente electo, pues obviamente debe ser respetada y que la prisión preventiva a la que está sometido es una forma de perseguirlo políticamente. Pedro Castillo tiene todo el derecho a afirmar que es el presidente constitucional del Perú. Como mencioné anteriormente, fue elegido por voto popular en las elecciones presidenciales de 2021, lo que le otorga una legitimidad política indiscutible. Además, la Constitución peruana no establece que un presidente electo deba renunciar a su cargo si es sometido a un proceso penal, por lo que Castillo tiene el derecho de mantener su posición hasta que un tribunal lo declare culpable. Pero bueno, en conclusión, creo que Pedro Castillo, pues sí, lo dije, tiene todo el derecho a afirmar que es el presidente constitucional del Perú y que su postura debe ser respetada y también valorada. Aunque existen acusaciones en su contra, pues estas aún no han sido probadas y por lo tanto Castillo debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. La prisión preventiva a la que ha sido sometido es una forma de perseguirlo políticamente y su postura es un recordatorio de que la democracia debe ser respetada y defendida en todo momento. Los invito a que se suscriban a mi canal YouTube, lo pueden encontrar como Emilio MZ. Ahí también estaremos informando. Si te gustó el video, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.